Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo nuestras raíces. Escúchelo aquí en Radio Claret América. Bienvenidos a Conociendo Nuestras Raíces. Qué felicidad poder volver a estar con ustedes, trayéndole tantas novedades y la experiencia del obispo que nos va a estar platicando sobre el cuento Encuentro. Mi nombre es Laura Müller. Bienvenido, obispo Plácido Rodríguez. Muy buenos días y queremos darles la bienvenida a todos ustedes porque les traemos muy buenas noticias acerca del quinto encuentro, una gran celebración de iglesia en todo Estados Unidos. Así es, hemos tenido varios programas hablando precisamente sobre el quinto encuentro, siguiendo los pasos para llegar a este encuentro entre obispos y el pueblo de Dios. ¿Por qué es importante, obispo? Un encuentro es importante porque es la iglesia misma que la convoca y llama a todo el pueblo hispano para entonces ver el camino que tenemos que optar. Y al mismo tiempo le pide que al pueblo hispano no lo ve solamente como un gran rebaño, sino como un rebaño escogido que tiene la capacidad de hablar proféticamente. Entonces está hablando en nombre de Dios. Y por eso es un momento lleno de alegría y de esperanza para el futuro de la iglesia en Estados Unidos. Así es, porque bueno, pertenecemos obviamente a la Iglesia Católica, somos todos, pero pues por algún lado está todo lo que se da por medio de los anglosajones, en su idioma, pero ¿por qué separarlo hacia un quinto encuentro de la Iglesia hispana? No es separarlo, sino es para dar la oportunidad al pueblo hispano, no para crear una iglesia paralela, sino para al contrario, cómo centrarla más y como está llegando al punto de ser la mayoría de la iglesia en Estados Unidos, se necesita entonces esa contribución muy especial del pueblo hispano. Un encuentro no es cosa cualquiera. Un encuentro viene siendo la iglesia misma que convoca a través de los obispos, que convoca al pueblo para que entonces surjan sus necesidades y se pueden analizar y conducir el camino y así poder trazar un plan pastoral hacia el futuro. Entonces, no es cualquier reunión, es más bien una convocación a través de los obispos para una escucha desde la raíz, desde la base, a través de la parroquia, a través de la diócesis, de una región y finalmente en un encuentro nacional. Así es, y bueno, pues se realizó del 20 al 23 de septiembre en San Antonio. Vine, Grapevine, en un hotel grandísimo, el centro de convenciones de Gaylord, Texas, en Grapevine. Hagan de cuenta que está junto al aeropuerto de entre DFW. Dallas a Fort Worth. Y entonces esa es una convocación de todo el país. Ahora, se duraron por lo menos 4 años en la preparación, porque encuentro es un convenio eclesial y entonces se requieren cómo preparar todo. Además, el proceso de un encuentro es algo único. Y entonces, si lo entendemos, entonces ya nos damos cuenta lo significativo que ha sido este quinto encuentro nacional de pastoral hispana. Quizás sería bueno recordar aquí a nuestra audiencia que hemos tenido 5 encuentros. Y si recordamos que en 1972 fue el primero. Ese primero, en 1972, tuvo por aproximadamente 360 personas
la mayoría sacerdotes, diáconos y religiosas, y muy pocos laicos. Entonces había solamente, que me acuerde, solamente un obispo hispano. 5 años después, en el 1977, se celebró el segundo encuentro y ya casi doble de la cantidad, con más o menos 570 participantes. Ya fue un crecimiento, algo más, ya con más organización. Pero 8 años después, en 1985, se celebró el tercer encuentro ahí en Washington, D.C. Y la participación fue de 1,200 personas. Así que ya fue aún creciendo más y más. El cuarto fue en el año 2000, que entonces fue 15 años después del 85, y en el cual el pueblo hispano y luego con el ánimo de todo el staff del USCCB o de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, juntos, hicieron el llamado a todos los grupos étnicos en la Iglesia de Estados Unidos. Entonces fue una gran celebración, una convocación de todos ellos para que nadie se sintiera alejado. Y entonces, como quien dice, ya en el año 2000, la Iglesia estaba convocando, yendo a las periferias para convocarlos a ellos también y formar y celebrar ese cuarto encuentro. Y finalmente, 15 a 18 años después, tenemos el quinto encuentro que se celebró. Entonces, a través de esta trayectoria del 72 al 18, vemos entonces un gran crecimiento, una madurez, y al mismo tiempo se van poniendo estructuras, por ejemplo, estructuras a nivel regional, a nivel de diocesano, oficinas hispanas, etc. Vamos creciendo y pueblo va creciendo. Ya para el 85 ya me parece que teníamos ya 26, 27 obispos hispanos. Fíjense. De 1 a 20 y tantos, y luego seguimos creciendo. Entonces se van abriendo las estructuras, estableciendo más estructuras, vamos madurando. Por ejemplo, en el 72 decíamos necesitamos, exigimos, queremos, mientras que ya en el tercero, en el 85, estamos diciendo nos comprometemos al liderazgo hispano, nos comprometemos en la educación, nos comprometemos, ya no exigimos, sino nos exigimos a nosotros mismos todas estas buenas cosas de planificación pastoral. Y así vamos creciendo. Al mismo tiempo, ya en el 85, que queríamos tener nuestra representación de todos los países con sus banderas. Hoy día, en este quinto encuentro, no se necesitaban las banderas, sino más bien nosotros ya la cultura la traemos por dentro y no necesitamos el símbolo externo, sino ya lo llevamos todo y con gran respeto a las otras culturas. Entonces ha habido una gran madurez a través de estos años de la presencia hispana en Estados Unidos. Qué bonito, obispo, y una gran oportunidad de unirse, sobre todo el clérigo de la iglesia y las cabezas altas, con el pueblo de Dios, con los demás abajo, y conocer realmente pues cuáles son las necesidades y hacia dónde vamos. Usted que estuvo presente en este evento, para los que no pudieron ir al quinto encuentro, cuéntenos cuál era el sentir, qué sintió al llegar, al ver toda esta gente. ¿Era de alegría, era de pregunta, de consternación? ¿Cómo se sentía? No, al contrario, era un momento de alegría, porque nos encontrábamos como hermanos, como iglesia, y con la gran tarea de hablar proféticamente para toda la iglesia y con toda esperanza, con mucha alegría. Entonces vimos ahí que teníamos por lo menos 129 obispos y cardenales. Wow. Una cosa que no hemos visto como hasta ahora en este tiempo. Hablando o escuchando la voz del pueblo. Entonces también ese es otro momento.
la participación de 145 diócesis que nunca habíamos llegado a tantas. Todas las regiones del país, 14 regiones estuvieron presentes, y a través de toda esta escucha desde la base, resultaron 28 estudios o en grupos de ministerios, sí. 28, después podremos recalcarlos. Pero vemos también que para llegar a ese número de 28 diferentes temas de todo el encuentro, que ha sido un proceso de escucha. El proceso es de comenzar desde la base, desde la parroquia o de las comunidades eclesiales de base antes de llegar a toda la parroquia, y luego el conjunto de todas las parroquias que se llama la diócesis o iglesia local. Después de esta consulta a este nivel, se reúnen toda una región y entonces se ve la voz de todas las diócesis para entonces hacer una sola voz en esta región. Y luego después las 14 regiones se reúnen en el encuentro nacional, sí, para entonces escuchar lo que ha sido la voz desde el pueblo. Y entonces cuando hemos llegado a esas 28 ministerios que entonces a través de esa consulta esperamos ver los resultados mucho más después, para entonces ver qué clase de plan se puede ¿Cómo se organizaban, obispo? ¿Era una conferencia y alguien hablaba y los otros escuchaban, o se afiliaban en grupos para trabajar juntos? Ya la organización viene desde la base. Ya los representantes ya tienen han participado en otros niveles en el cual, por ejemplo, la pastoral de escolar y universitaria. Sí. Entonces ya han escuchado a esos 3 niveles, 4 niveles. Entonces siguen con la dinámica en grupo ya en todo el país para ver qué orientaciones y opciones hacen ellos. ¿Y se juntan entonces todos los que son de pastoral de escuela y universidad? Pastoral escolar y universitaria. Okay. Otros de la educación católica, desde el kinder hasta los 12 años. Entonces se reúnen y entonces ven las posibilidades y compromisos del pueblo hispano hacia la educación católica, cómo participar, etc. Entonces, ese ha sido el proceso de consulta. Ahora, este proceso es único, no lo vas a ver en otro lugar, en el mundo. Si nos fijamos que, si nos fijamos en el Concilio del Vaticano II, sí, cómo el Papa reunió a todos los obispos de todo el mundo y a través de entonces de una participación pastoral pudieron darnos esos documentos y orientaciones para toda la Iglesia Universal. Pero se fija que es a través de la convocación del episcopado, de los obispos de todo el mundo. Entonces ellos como pastores son los que nos indican cuáles son el camino y también cuáles son las bases para permanecer en la misma fe católica, apostólica y romana. Entonces el modelo es ese, de los pastores son los que nos rigen como a las ovejas en todo el mundo. Entonces ese es un modelo. Sí. Existe también otro modelo que es sinodal. Cómo entonces involucrar al pueblo de Dios para que también escuchar su voz y unirla con la voz de los pastores. Okay. Esa manera es
es algo parecido al encuentro. Ahora, el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, siguió el mismo método del Concilio Vaticano II. Así es que cuando CELAM se reunió en Medellín, creo en el 68, siguieron las mismas pautas del Concilio Vaticano II. Eran los obispos de todo el continente de América, CELAM, y entonces ellos nos dieron todo su documento hacia la opción preferencial del pobre. Entonces, lo mismo que en las otras, que en Puebla, Santo Domingo y últimamente en Aparecida. Es el mismo modelo del Vaticano II, escuchando la voz del pueblo, pero también ellos mismos dando la dirección y haciendo el documento que nos dan. Y de ahí, por ejemplo, en Aparecida, sí, escuchamos las palabras de discípulo misionero. Discípulo misionero. Entonces, es como doble servidor, ¿no? Exactamente, el mismo servidor, pero enviado, sí, mismo misionero. Entonces, vemos ahora, el encuentro es algo parecido, pero diferente. El encuentro viene siendo, primero, escuchar la voz del pueblo desde la base que va surgiendo hacia arriba, para que entonces ya tanto el episcopado como los demás asuman, reciban toda esa información y la puedan poner en plan pastoral. Pero es primero escuchar al pueblo de Dios, y como en la carta pastoral de los obispos de Estados Unidos nos consideran al pueblo hispano como pueblo profético, entonces lo están escuchando con un oído especial para saber que es la voz de Dios misma que están escuchando. Entonces los encuentros son algo único en el mundo, en la Iglesia Católica. Entonces eso es un modo sinodal para entonces consultar con el pueblo hispano y entonces a reunir todo eso para hacer el plan pastoral. Ahí está la diferencia con el encuentro. Entonces tenemos que tener el gran orgullo de que tenemos esta gran manera de conducir esta consulta y saber de que estamos en el corazón de la Iglesia. Y que es parte de algo histórico. Hace 18 años que no se realizaba un encuentro, o sea, el cuarto fue hace 18 años. El cuarto, sí. Y ahora pues vivimos este quinto encuentro. ¿Qué cambios usted estuvo presente en otros encuentros, obispo? ¿Qué cambios vio en este? ¿Qué necesidades diferentes han pasado durante estos 18 años? ¿Ha cambiado realmente las necesidades de la Iglesia? Bueno, muchas necesidades permanecen porque es el mismo pueblo que va creciendo. Es el mismo pueblo que entonces se está desarrollando. Pero sería bueno ver los diferentes temas ministeriales para verlo. En muchos de ellos se vuelve a repetir, sí, porque no se puede terminar con un tema, por ejemplo, educación. Sí. Nuestro pueblo no va a llegar a la meta en la educación por muchos años, por la gran cantidad de estudiantes que mandemos a la universidad. No vamos a llegar a ese nivel, porque se nos ha prohibido la educación y la alta educación desde el tiempo de la persecución en México, y estamos atrasadísimos. Tenemos analfabetismo, y nos falta mucho en eso de la educación. Por eso vamos a seguir viendo el tema de la educación en muchos niveles. Okay. Así, algunas cosas, pero no quiere decir que no hemos avanzado. Hemos avanzado muchísimo, pero para llegar a donde queremos llegar y desde donde venimos, hay un gran trecho muy grande
cómo allanar. Así es, que es algo que se tiene que seguir trabajando. Y bueno, estos son los 28 áreas de ministerio que se estuvieron, de las que se estuvieron trabajando, que es la pastoral escolar y universitaria, como decía el obispo. Sí. Me gustó mucho este cuidado de la creación. ¿Tiene que ver con cuestiones ecológicas? Sí, se está retomando el tema sobre el ambiente, y es a base del Laudato Si del Papa, la encíclica del Papa sobre el ambiente, nuestra casa común. Climático. Y entonces lo estamos tomando y apenas aparece porque antes no estaba como tema. Sí, ya la importancia. Sí. Que sobre todo es bien importante nosotros como católicos, pues respetar la creación en todo su esplendor, ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho, obispo, cuando estaba en las clases de catecismo, yo preguntaba, pero es que si matas una hormiga es pecado mortal porque mataste a alguien. Y me decía la maestra, bueno, si la matas porque te va a picar, no, pero si la matas por saña y por maldad, pues tampoco es pecado mortal, pero no está bien, ¿no? Pero no es pecado mortal porque no se trata de un humano. No una cosa grave, es sí. un animalito pequeño, etcétera, etcétera. Pero se empieza uno a dar cuenta la importancia de todas esas cositas como la araña, una hormiga, aparte de la creación, empieza uno a tener la curiosidad y eso es lo que vale. Así es, y ahí está, pues entonces eso a los niños chiquitos, desde ahí se les puede empezar, ¿no? A enseñar a respetar la creación. Luego la educación católica hasta el grado 12, los de la primaria. Es que la problemática está aquí, es de que no apreciamos todo el sistema de educación católica en los Estados Unidos, y una de las cosas más importantes que ha hecho la Iglesia Católica para el emigrante es la escuela. Sí, que pueden entrar los nosotros no lo estamos aprovechando, y ese es un mal que estamos dejando a un lado. O pensamos que la educación laica, la educación por las escuelas públicas es mejor. No es mejor, es la educación católica. Y además muchos de nuestros antepasados vinieron a Estados Unidos huyendo de la persecución porque se nos prohibía la educación católica, se nos daba la educación atea. Entonces necesitamos no conformarnos con la educación pública. Así es. Y bueno, tenemos por ahí también comunicaciones y nuevos medios. Pues como se están abriendo estos nuevos medios, necesitamos, hay que seguir abriendo esos caminos e involucrarnos. Y por este lado vemos que nos involucramos bastante en los medios sociales. Es algo increíble, aunque nos falte un poco de la educación, pero estamos ahí al frente. Así es. Ecumenismo, el unirnos con otras religiones, con otras creencias. Estamos muy atrasados en cuanto al ecumenismo, porque lo único que sabemos de ecumenismo es el proselitismo, que quiere decir muchas de las iglesias quieren a nuestros hispanos para ser sus discípulos. Sí. Y como ya venimos como católicos, no sabemos cómo responder y sabemos muy poco de las otras iglesias protestantes. Entonces, en ese aspecto estamos muy retrasados. Al mismo tiempo, estamos sufriendo mucho porque no sabemos cómo defendernos y también no sabemos qué piensan las otras iglesias y también todos quieren tener hispanos en sus iglesias. Fíjense, no nos querían y luego ahora todos nos quieren, ¿verdad? Y si no ven los capítulos anteriores de Conociendo Nuestras Raíces, o escúchenlos aquí en el área de podcast. Y bueno, evangelización y misión. Es cómo educarnos en la nueva evangelización y saber cómo ser más efectivos. Entonces, todo es un campo abierto hoy día que se enfatiza la evangelización. Sí, así es. Y todo eso fue los temas que se estuvieron viendo durante el 5º encuentro, que no está el documento listo, tardan un año, ¿no?, en entregarlo a los obispos. No, un par de años, pues, simplemente para entregar, hacer y recopilar todas las respuestas. Entonces, es bueno entonces decir, así como terminamos el 5º encuentro, no es que terminó, sino es el alto del monte. Ahora para bajar
se va a durar otros 2, 3, 4 años para poder beneficiar y dar fruto del quinto encuentro. Entonces esperamos que se haga todo ese trabajo de recopilar todas las propuestas y ver si los obispos nos dan un plan pastoral a base de esas sugerencias que vienen desde la base y luego cómo actúa toda la iglesia. Así es, así que bueno, un hermoso tema, por fin tuvimos nuestro quinto encuentro, esperaremos platicarles pronto sobre ese documento que está ya en marcha y obispo, le agradecemos mucho, se nos acabó el tiempo. Ay, pues gracias de poder compartir de este momento tan lleno de fe y alegría y es lo que nos mantiene en todo el país con una gran esperanza, viendo aquí a nuestro pueblo tan joven, lleno de fe y alegría y esperanza. Así es, bueno, a todos ustedes los invitamos a que escuchen Radio Claret América. Aquí estamos en el programa Conoce Nuestras Raíces, también a través de YouTube Conoce Nuestras Raíces en Radio Claret América TV y por supuesto en el área de podcast en radioclaretamerica.com. Mi nombre es Laura Müller, estuvimos con el obispo Plácido Rodríguez y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Conociendo Nuestras Raíces. Radio Claret América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.